Hola, soy Carla y a mí me tocó explicar estrategias y sus habilidades de la lectura crítica. Como primera estrategia es la fuente. La fuente es todo lo que se va a leer. También las utilizan los lectores críticos para juzgar la confiabilidad o credibilidad de un texto. Bueno, como primero, se ojea un texto para identificar cuál es la fuente de la publicación, se evalúa quién escribió el texto y si es posible comprobar la calidad de otros textos que haya escrito ese mismo autor. Bueno, un dato importante que ayudará a descubrir la confiabilidad del texto es la fecha de la publicación. En los libros y en algunas revistas, por lo general se encontrará en la página que se sigue la portada, que a esta se le llama portadilla. En otras publicaciones se encontrará en la última página, que a esta se le da el nombre de pie de imprenta. Ambas ofrecerán la siguiente información: fecha de impresión, editorial, país, tiraje e imprenta encargada de la edición. Como segunda estrategia es distinguir hechos e interferencias de opiniones. En esta, la forma como el autor presenta la información la clasificamos en H, que es hechos, razonamiento o argumentación que puede ser verificada a través de la experiencia o de la lógica. La I, que es inferencia, una consecuencia que se obtiene de un hecho que se basa en un razonamiento lógico. La O, que es de opinión. En esta se refiere más bien a un juicio de valor. Los hechos son datos que pueden ser verificados o axiomas. Para que vayamos entendiendo un poco de qué es axiomas, las axiomas son una proporción o enunciado tan evidente que se considera que no requiere una demostración. Las inferencias se construyen como derivaciones lógicas de los hechos. Por lo tanto, tienen como apoyo una información que se puede demostrar y verificar. Las opiniones en los textos científicos, humanísticos o políticos suelen aparecer en conclusiones y deben de estar apoyadas en hechos e inferencias. Los axiomas constituyen un principio evidente, por lo tanto, son proporciones a las que convencionalmente se les asigna un valor, que es el valor de la verdad. Las matemáticas y otras ciencias se fundan en axiomas. Sus conceptos no se definen, solo se enuncian. Bueno, como tercera es descubrir connotaciones. A la definición de las palabras en un diccionario se le llama denotación y ofrecen un significado directo de las palabras. Sin embargo, muchas tienen un sentido oculto o un significado implícito. Las palabras pueden ser objetivas, por ejemplo, empleada del servicio doméstico, o pueden ser connotativas, gata, que se usa como un evidente sentido peyorativo. En nuestro país, esta connotación es un insulto a la persona que realiza la pesada labor doméstica. La connotación son los tonos emocionales de una palabra que proporcionan ciertos sentimientos en el lector. Por lo tanto, los autores usan la palabra connotativa para cambiar los juicios y opiniones del lector. En la lectura crítica, la de descubrir connotaciones, aquí es aceptable que el autor utilice palabras connotativas para hacer una descripción con más experiencia. Lo que no es aceptable es utilizar para conducir nuestro pensamiento y tratar de persuadirnos. Bueno, en esta, las palabras connotativas nos remiten a un segundo significado. Esta quiere decir que sugieren dos ideas diferentes que complementan a un marco teórico y conjunto de valores y creencias. Las palabras connotativas también muestran los prejuicios de quienes las dicen o las escriben. Lo mismo sucede con los autores. Ejemplo:
Si en un texto encontramos las siguientes palabras: necesidades espirituales o necesidades del alma, sabríamos que en su marco de referencia es religioso. Las palabras alma o espíritu nos remiten al humanismo cristiano. Si un autor escribe, por ejemplo, el aprendizaje es un cambio de conducta observable, que es necesario estimular para que el individuo se adapte a su medio, nos remitirá a la psicología conductista. El lenguaje connotativo permite que el autor descubra la posición o tendencia a la que pertenece el autor. Bueno, como cuarta estrategia es la del lenguaje. El lenguaje es la manera en que cada persona se expresa, es única e irrepetible, porque el lenguaje es personal. A través del lenguaje en que se expresa el autor puede identificar si es objetivo o subjetivo respecto al tema que trata. Asimismo, se puede conocer si su actitud es positiva, negativa o neutra. En esta ayudará a comprender e identificar la realidad histórico-social de manera contextualizada, siendo indispensable para entender el texto. Como quinto subtema que me toca exponer es el tono. El tono de voz de una persona puede variar, ya que puede ser alegre, altanero, irónico, solemne, etc. Y muy a menudo te podrá decir si está contenta, triste, seria, enojada, si bromea o si está siendo sarcástica, etc. Los autores también tienen un tono. Su tono puede revelar sus sentimientos, entre otros de alegría, de depresión, de enojo, sarcasmo, desilusión o cobardía. Uno espera que las noticias en los medios de información se ofrezcan en un lenguaje objetivo y en un tono neutro, es decir, no se espera que las personas que escriben demuestren sus sentimientos sobre el tema. En cambio, los textos persuasivos frecuentemente revelan los sentimientos de su autor sobre el tema, en la misma forma que hacen las palabras connotativas. Algunas personas son abiertas y expresan sus sentimientos, otros los guardan y prefieren mantenerlos escondidos. Incluso, otras intentan que la gente piense que se sienten de una forma cuando en realidad se sienten al opuesto. Eso también ocurre con los escritores. Algunos son crípticos, uno no sabe que verdaderamente sienten sobre el tema de que tratan. Otros son muy abiertos. Algunos, por ejemplo, lo que escriben las editoriales en los periódicos son reconocidos por la forma en que ven y expresan ciertos temas. En la guía de física se espera que el autor describa los pasos que realiza un experimento en tono neutro, en un lenguaje objetivo y sin rodeos. Sin embargo, en un texto que no sea meramente instructivo o informativo, es difícil que alguien te convenza de algo así. Esto se escribe en un tono neutro y con lenguaje objetivo. El texto incluso resultaría muy aburrido. Si no tienes o no puedes definir lo que el autor siente, es probable que no te convenza. Descubre el autor por medio del tono, dice si es optimista, negativo, neutra, satírico, solemne, cómico, festivo, etc. En cuanto al tema que trate, una estrategia que ocupan los críticos es leer el tono o escuchar el tono del que trata o habla el autor, qué sentimientos trae sobre el tema.